Amigos de YouTube, soy Lorena Vélez y ahora les doy la bienvenida al apasionante mundo de la estadística. Vamos a crear un tutorial de uno de los programas estadísticos más utilizados en todo el mundo, que es el SPSS, un paquete estadístico para ciencias sociales, pero no específicamente es para ciencias sociales como economía, sociología, etc., sino que se puede trabajar en bioestadística, por ejemplo, para los médicos, los bioquímicos, en la parte de control de calidad, para todos los ingenieros industriales, o para hacer estudio de mercado, como nosotros los economistas, los expertos en ciencias empresariales. ¿Cómo ingresar a SPSS? Pues simplemente una vez que hayas instalado el programa, te va a aparecer el icono de SPSS en el escritorio. Bueno, das doble clic en el logotipo. En este caso vamos a trabajar la versión 19. Entonces automáticamente aparece una presentación del programa y si te das cuenta hay 4 opciones básicas, ¿no? Que es ejecutar un tutorial, introducir datos, ejecutar una consulta existente o crear una nueva consulta mediante el asistente para base de datos. Como en este caso no tenemos ningún tipo de información, vamos a dar clic acá donde dice introducir datos. Pero si tú quisieras hacer una consulta, bueno, das clic aquí abajo, o si quieres un tutorial, puedes ver aquí, pero te comento que aparece todo en inglés. Y entonces si quieres en español, en YouTube hay muchos, o puedes guiarte por esta serie de videos que estoy segura de que te van a gustar. Entonces damos clic en introducir datos y aceptar. En primer plano nos damos cuenta que el SPSS es un programa que a simple vista tiene mucha similitud con Excel, pero hay una gran diferencia en esta parte de acá abajo. Hay una pestaña que se llama vista de datos y otra que se llama vista de variables. Cada una de estas pestañas se refiere a algo diferente. Acá donde dice vista de variables es donde nosotros vamos a programar la introducción de la información al sistema y vamos a eliminar uno de los primeros paradigmas que existe acerca de SPSS, que es supuestamente solo un software para hacer encuestas, y no es así, ya que se utiliza o puede ayudarte para elaborar encuestas, para programar, pero también, por ejemplo, los médicos para las consultas, a los ingenieros para control de calidad, por ejemplo, los biólogos, cómo hacer un análisis de sus observaciones, y la gente que trabaja en la mercadotecnia, por ejemplo, no sé. Una de las características importantes de aquí donde dice vista de variables, yo voy a programar todo esto. Vamos a trabajar en este caso solamente con la encuesta. Y acá donde dice vista de datos es donde yo voy a introducir la base de datos que responde a nuestra encuesta, a nuestra consulta, a nuestro proceso de control de calidad, a nuestras observaciones, etcétera. Entonces aquí donde dice archivo te da la oportunidad de que tú abras una base de datos. Ahí, aquí en archivo. Bueno, puedes, mira todas las opciones, cambiar nombre, mostrar información de datos, caché, cambiar. Por acá, aquí te aparecen los SPSS últimos que has hecho, entonces puedes, si te sirve, coger uno de aquí, cualquiera, pero en nuestro caso vamos a empezar con uno nuevo, vamos a empezar desde cero. Entonces, bueno, de aquí edición, insertar variable, insertar caso, igual ya lo vamos a ver más adelante. En sí ahorita te estoy dando unas generalidades. A ver, entonces vamos a aprender cómo construir una base de datos, que es uno de nuestros objetivos fundamentales para poder comprender y analizar la búsqueda y el ordenamiento de la información estadística. Como tenemos, bueno, tenemos dos variables
que les dije de vista de datos y vista de variables. A ver, aquí vamos a programar la información o la introducción de la información, que en este caso vamos a introducir una encuesta que podemos hacerla cualquiera. Entonces, bueno, esto tiene solamente el objetivo de demostrarte cómo se hace. Vamos a estudiar el consumo de la comida, ¿te parece? Vamos a hacer unas 6 preguntas y vamos a ver cómo introducir cada una de las preguntas. ¿Qué es lo primero que tienes que saber? Que en el SPSS, acá donde dice nombre, yo voy a poner un nombre que se refiera a la variable que voy a ingresar. Tú sabes que existen dos tipos de variable, cualitativa y cuantitativa. Y acá en el nombre yo voy a poner un código de tal manera que me permita a mí saber de qué variable estamos trabajando. La primera variable que vamos a trabajar va a ser la pregunta 1. Entonces vamos a introducir la variable sexo. ¿Cuál es tu sexo? Entonces ponemos solo sexo, y lo que se hace en la columna de nombre, es importante enseñarte que en esta columna no puedes poner ni espacios y no puedes trabajar tampoco con números al principio ni puedes poner comas, simplemente pones guión bajo y nada más. Bueno, acá donde dice tipo, tú das clic y aparece un conjunto de opciones. Nosotros en ciencias empresariales generalmente trabajamos con variables numéricas. ¿Por qué? Porque nuestras encuestas, nuestros estudios de mercado generalmente tienen filtros para la delimitación de la población, y trabajar con otro tipo de variables es quizás un poco más incómodo para poder analizar la información de la base de datos. Por lo tanto, vamos a dejarla como numérica, porque todas las variables vamos a codificarla. Anchura se refiere al ancho que va a tener mis respuestas. Casi siempre se deja como 8, pero por ejemplo si fuera edad puede tener 2 de ancho, porque lo más que puedes tener sea 99 años. O sea que hay una persona que tenga 100 y ahí trabajaríamos con 3, pero en sexo puedes dejarlo como 8, no hay problema. Un dato que me gustaría que tengas claro es que acá donde dice decimales, siempre que se esté trabajando con una variable cualitativa, la cantidad de decimales va a ser 0. O sea, solamente van a entrar decimales acá cuando estemos trabajando con una variable cuantitativa y que realmente haga falta, como por ejemplo la estatura. Tendría 2 decimales, estaría trabajando por ejemplo en estatura 1,88. En este caso no, porque sexo no hay hombre, 4. En la etiqueta casi siempre vas a poner la pregunta entera. En este caso, ¿cuál es su sexo? Entonces es importante que trabajes muy bien el tema ético de pregunta. ¿Y qué quiere decir esto? Que sé muy respetuoso a la hora de hacer una pregunta. Vas a poner en la encuesta cuál es su sexo o cuál es el sexo de usted. No vas a poner qué sexo tienes o cuál es el sexo de vos, ni nada que sea un poco más grotesco a la búsqueda de la información. Bien, esto como un tema cultural, no es que tenga que ser así o no. Ahora, acá donde dice valores, es donde yo voy a codificar las variables cualitativas, porque las cuantitativas no hace falta codificarlas. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, que 1 va a ser para masculino. Cada vez que ingrese mi base de datos el número 1 y está trabajando en esta pregunta, quiere decir que el encuestado es hombre. Añadir acá. Y vamos a poner 2 femenino. Como no hay más en un sexo, entonces aceptar. Acá donde dice valores perdidos, es una manera que la computadora, el sistema, tiene de comunicarse con nosotros cuando digitamos mal algún número. En este caso, donde dice columna,
se refiere al ancho de la columna. La que viene estandarizada es el 8. Acá donde dice vista de datos, ya seleccionamos espacios y por ejemplo nosotros abrimos un poco más, te vas a dar cuenta que la vista de variables se va a modificar, pero generalmente aconsejamos que se mantenga el 8, que es el que viene ya por defecto en el programa. De alineación es donde yo quiero que me salgan los datos, y quiero que me salgan a la izquierda, a la derecha o centrado. Vamos a poner un ejemplo.